Hay momentos en la vida de un hombre que duran solo unos segundos, pero terminan definiendo todo lo que viene después. No los momentos ruidosos, no los que tienen disparos, gritos y polvo levantado por caballos al galope. Los momentos silenciosos, aquellos en los que un hombre mira a un extraño en apuros y tiene que decidir rápido y sin que nadie lo vea exactamente qué clase de persona ha elegido ser. La mayoría de los hombres en el territorio de Arizona de la década de 1880 tenían una respuesta sencilla a esa pregunta cuando el extraño era apache. Seguían cabalgando. Apartaban la mirada hacia el camino que tenían delante y se decían a sí mismos que no era su problema, que la tierra ya era lo bastante peligrosa sin buscarse más complicaciones, que un hombre solo tenía que pensar primero en sí mismo. Cal Rean se había dicho lo mismo más de una vez. Había vivido según esa regla durante 3 años en un tramo de tierra seca al sur de Prescott, y le había servido bastante bien. Había conservado su ganado, su agua y su piel intacta, mientras que la mitad de los hombres que se habían asentado cerca de él habían vendido todo y regresado al este, o habían terminado enterrados en tierra rocosa con una marca de madera que el sol blanquearía y el viento terminaría derribando. Pero la tarde en que rodeó la base del farallón de arenisca roja y vio a la muchacha corriendo, todo lo que creía saber sobre mantenerse aparte chocó de frente contra algo que no podía esquivar. Era joven, quizás de 17 o 18 años, vestía un vestido de piel de venado roto y su largo cabello negro se le pegaba a la cara por el sudor y el polvo. Corría con fuerza, sus pies descalzos golpeando la tierra agrietada en un ritmo desesperado, y miraba por encima del hombro hacia algo que aún no había aparecido, pero que venía rápido. Cal lo oyó antes de verlo, el tamborileo de cascos. 3 jinetes coronando el farallón detrás de ella, lo bastante cerca como para que ya pudiera distinguir el brillo de los cañones de los rifles y la expresión dura de sus rostros. Cazadores de recompensas. Había visto a su clase antes. Hombres que cobraban dinero por cabelleras apaches de rancheros y compañías mineras que habían decidido que el territorio estaría más limpio sin las personas que habían vivido allí primero. No eran agentes de la ley. No llevaban placas, ni órdenes judiciales, ni interés alguno en algo que se pareciera a la misericordia. La muchacha tenía quizás 200 yardas de ventaja, y esas yardas se reducían con cada latido del corazón. Cal se quedó quieto sobre su caballo un momento, con la mano suelta sobre las riendas. El animal debajo de él se movió, leyendo la tensión en sus piernas. Miró a los jinetes. Miró a la muchacha. No pensó mucho tiempo. Nunca pudo explicar después exactamente por qué, solo que algo en la forma en que ella corría, no presa del pánico y frenética, sino rápida, decidida y todavía luchando, le recordó a su hermana menor en Missouri. Y esa imagen llegó a su pecho antes de que cualquier razonamiento sensato pudiera detenerla. Clavó los talones en el caballo y cabalgó con fuerza hacia ella, cortando el ángulo entre ambos. Cuando llegó hasta ella, la muchacha giró para enfrentarlo con algo afilado en la mano, un trozo roto de pedernal agarrado como una hoja. Sus ojos oscuros ardían con un fuego que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la negativa a caer sin costar algo. Cal detuvo el caballo y se bajó de la silla en un solo movimiento, cayendo al suelo y extendiendo las riendas hacia ella. No dijo nada que ella pudiera entender. Solo le ofreció el caballo y dio un paso atrás. Ella lo miró fijamente. Los cascos detrás de ella se hacían más fuertes. Durante 2 segundos completos no se movió, y Cal entendió que estaba calculando, leyéndolo como una persona lee un terreno que nunca ha cruzado antes, buscando la trampa en él. Entonces ella agarró las riendas, saltó sobre el caballo con una gracia que habría sido digna de admiración en cualquier otra circunstancia, y se marchó. El caballo levantó una nube de tierra roja y desapareció alrededor de la cara sur del farallón. Cal se dio la vuelta y se quedó de pie en campo abierto. Los 3 jinetes llegaron a toda velocidad y detuvieron sus caballos a una docena de pies de él, sus animales resoplando y pateando. El hombre que iba delante era ancho de pecho, con una barba roja corta y ojos que tenían la mirada plana de alguien que había dejado de hacerse ciertas preguntas sobre su propio trabajo hacía mucho tiempo. Miró a Cal de pie allí, a pie en medio de la nada, y luego miró la tierra vacía donde había estado el caballo. «Acabas de darle tu caballo a una muchacha apache», dijo el hombre. No era exactamente una pregunta. Cal metió los pulgares en el cinturón. Ella lo necesitaba más que yo. El hombre de barba roja se inclinó hacia adelante en la silla y lo estudió durante un largo momento con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo más oscuro. «Ese caballo vale $20»,
dijo otro jinete. Probablemente más. Cal no dijo nada. El hombre de barba roja soltó un lento suspiro por la nariz. Acabas de convertirte en un hombre muy pobre y muy estúpido en el espacio de unos 10 segundos, amigo. Cal lo miró sin inmutarse. He sido las dos cosas antes. Se quedaron allí un momento más, los caballos moviéndose y el viento caliente empujando arena entre ellos. Luego, sin decir otra palabra, el hombre de barba roja hizo girar su caballo y los tres jinetes se alejaron hacia el sur, aunque no a gran velocidad, y Cal los vio marcharse con una sensación en el estómago de que no había visto el final de aquel problema en particular. Caminó de regreso a su rancho. Le llevó casi 2 horas bajo el calor de la tarde, y para cuando los bajos edificios de madera aparecieron contra el cielo que se desvanecía, sus botas estaban llenas de polvo y su camisa empapada. Su peón, un hombre callado llamado Doyle que había estado con él desde la primera temporada, estaba sentado en el porche con una taza de café y una expresión que pasó de la preocupación a la confusión cuando vio a Cal llegar a pie. Doyle no preguntó de inmediato. Entró y salió con otra taza y la dejó en la barandilla. Los dos miraron hacia el corral donde el segundo caballo de Cal, una yegua vieja y tranquila, los observaba con ojos pacientes. Después de un rato, Doyle dijo: ¿Dónde está el caballo? Cal le contó lo que había pasado. Doyle permaneció callado durante mucho tiempo. Luego dijo: Esos cazadores de recompensas van a volver aquí. Lo sé, dijo Cal. Y aún así lo hiciste. Cal bebió su café. Ella corría por su vida, Doyle. Un hombre no se queda sentado en un caballo y mira eso. Doyle miró el desierto que se volvía púrpura en el crepúsculo y no dijo nada más al respecto. No era el tipo de hombre que discutía más allá de cierto punto, y reconoció la particular cualidad de quietud en Cal que significaba que la decisión estaba tomada, enterrada y no volvería a salir a discusión. Cenaron en silencio y Cal pasó la tarde revisando su rifle y su munición sin hacer ninguna ceremonia. Simplemente siguiendo los movimientos de la forma en que un hombre se prepara para un clima que ha estado leyendo en el cielo todo el día. Los días que siguieron tuvieron un peso particular. Cal trabajó su tierra, atendió a su caballo restante y reparó una sección de cerca que la sequía había estado aflojando durante semanas. Y todo el tiempo era consciente del horizonte de la forma en que una persona es consciente de un sonido que no puede ubicar del todo. Siempre allí, al borde de la atención, sin llegar nunca del todo. No durmió completamente durante las primeras 3 noches. Se quedaba acostado en la oscuridad con el rifle al alcance y escuchaba a los coyotes, al viento y al movimiento inquieto ocasional de la yegua en el corral. En la 4ª mañana estaba afuera temprano revisando la línea de cerca en el borde norte de su propiedad cuando Doyle llegó cabalgando con fuerza desde la dirección del rancho, y la expresión en su rostro fue suficiente para que Cal se bajara de la silla antes de que el hombre hubiera abierto la boca. Algo llegó, dijo Doyle, respirando con dificultad por la cabalgata. Mejor ven a ver. Regresaron al rancho al trote, y lo que Cal vio cuando dobló la esquina del granero lo dejó paralizado. De pie en su corral junto a la vieja yegua estaba el caballo. Su caballo, el mismo animal que había entregado a la muchacha 4 días antes, sano y bien cuidado, con la crin trenzada con una tira de tela roja que antes no estaba allí. Dio un paso adelante lentamente. Puso la mano en el cuello del caballo, sintió su calor y lo revisó con la atención cuidadosa de un hombre que conoce a sus animales. No encontró ni una marca, ni un moretón de piedra, ni un corte de alambre, ni ninguna señal de uso duro. Alguien había cuidado bien de ese caballo. Se quedó allí un momento con la mano descansando sobre el hombro del caballo mientras la yegua lo empujaba desde el otro lado, e intentó ordenar el sentimiento que lo recorría, que no era exactamente alivio ni exactamente sorpresa, sino algo más complicado que cualquiera de los dos. Doyle apareció a su lado. Eso no es todo, dijo. Señaló hacia la base del poste de la cerca en el extremo lejano del corral. Atado al poste había un paquete envuelto en tela oscura. Cal se acercó, se agachó y lo abrió con manos cuidadosas. Dentro había una pieza de cuero trabajado, una banda ancha con un patrón de formas entrelazadas cuyo significado no conocía, pero que claramente era obra de muchas horas cuidadosas. Con ella venía una pequeña bolsa de hierbas secas atada con un trozo de tendón, del tipo que su difunta esposa le había dicho una vez que usaban los curanderos apaches para bajar la fiebre. Y debajo de eso, una sola pluma de águila, el eje envuelto en alambre de cobre.
Se quedó agachado durante un largo momento, dando vueltas a la pieza de cuero en sus manos. Luego se levantó y miró hacia el país más allá de su cerca, la extensión plana de roca roja y maleza escasa que se extendía hasta los lejanos farallones, y tuvo la clara sensación de ser observado, no con amenaza, sino con algo más parecido a atención, la forma en que uno podría observar a un hombre que está intentando entender. No hay nadie ahí fuera que yo pueda ver, dijo Doyle desde detrás de él. Eso no significa mucho, respondió Cal. Colgó la pieza de cuero en el poste dentro de su puerta, puso la bolsa de hierbas en el estante donde guardaba sus medicinas y colocó la pluma sobre la mesa donde atraparía la luz de la mañana. No le contó a nadie en el pueblo lo que había pasado. No era un hombre que contara historias sobre sí mismo, y además entendía con una claridad que no necesitaba discusión que algunos regalos llegan con una clase de privacidad adherida, un entendimiento de que son entre ciertas personas y no están destinados al ruido general de la conversación humana. El hombre de barba roja regresó al quinto día, tal como Cal había esperado. Vino solo con uno de los otros jinetes esta vez, y vino en medio del día cuando el sol estaba en su punto más fuerte, la tierra brillaba y todo a la distancia parecía que pudiera disolverse. Cal estaba trabajando en el abrevadero cuando llegaron, dejó sus herramientas, se puso de pie y esperó sin apresurarse hacia nada. El hombre de barba roja miró el corral, vio el caballo y su expresión cambió de una forma que Cal encontró interesante, una mezcla de reconocimiento y algo que podría haber sido inquietud. Recuperó su caballo, dijo uno de los jinetes al otro, como si Cal no estuviera presente para oírlo. Cal cruzó los brazos. ¿Algo en lo que pueda ayudarlos? El hombre de barba roja se apoyó en el cuerno de la silla. Corre la voz de que tú y algunos apaches están en términos amistosos. Hizo que las últimas dos palabras sonaran como una acusación. Cal lo miró sin expresión. Le di un caballo a una muchacha cuando lo necesitaba. Ella me lo devolvió. Se encogió de hombros. Eso es todo. El hombre entrecerró los ojos. Hay una recompensa por apaches en este territorio. Interferir con esa recompensa te convierte en parte del problema. Cal miró al hombre durante un largo momento silencioso y luego dijo: He oído muchas cosas llamadas problema en mi vida. Una persona corriendo por su vida no está en esa lista. La mandíbula del hombre de barba roja se tensó. ¿Piensas que esos amigos apaches tuyos van a estar ahí cuando venga el problema? No te protegerán. No estoy pidiendo que nadie me proteja, dijo Cal. Luego recogió sus herramientas y volvió a trabajar en el abrevadero. Los dos hombres se quedaron sentados en sus caballos un rato más, de la forma en que la gente lo hace cuando quiere parecer que están decidiendo algo, y luego se marcharon. Lo que Cal no sabía y no sabría hasta varios días después era que el encuentro con aquellos tres jinetes en el desierto había sido visto, no solo por él y por la muchacha. El país alrededor de esa parte de Arizona tenía ojos que la mayoría de los colonos nunca notaban, no porque fueran descuidados exactamente, sino porque miraban la tierra de la forma en que siempre lo hacen los recién llegados, por lo que pueden sacar de ella, en lugar de lo que pudiera estar diciendo. Los apaches habían estado vigilando ese corredor de tierra entre los farallones y el lecho del arroyo seco durante generaciones, y lo vigilaban todavía, incluso mientras el territorio se llenaba de hombres que creían que vigilar era algo que solo hacían los perseguidos. La muchacha que había tomado el caballo de Cal se llamaba Sia, y era la hija menor de un hombre llamado Kuruk, que lideraba una pequeña banda que había estado moviéndose con cuidado por esa parte del territorio durante 2 temporadas, manteniéndose lejos de los puestos del ejército, los campamentos mineros y los ranchos dispersos que se extendían por la tierra como agua que encuentra terreno bajo. Kuruk no era un hombre dado a juicios rápidos. Había vivido lo suficiente para aprender que los juicios rápidos eran a menudo los que se pagaban más caro. Cuando se regresó al campamento en el caballo de Cal y le contó lo que había pasado, él había escuchado sin interrumpir, como siempre escuchaba, con toda su atención puesta en las palabras de su hija y sus ojos leyendo su rostro en busca de las cosas que las palabras no decían. Ella describió al hombre de la forma en que lo había experimentado, la firmeza en sus ojos cuando se bajó del caballo, la ausencia de cálculo, el hecho de que había dado un paso atrás para darle espacio en lugar de avanzar para afirmar algo. Kuruk había oído muchas descripciones de muchos hombres blancos a lo largo de los años, y la mayoría de esas descripciones tenían ciertas cualidades en común. Esta era diferente en una forma que consideró digna de tener en cuenta. No dijo nada durante un rato después de que ella terminara. Luego envió a 2 de sus hombres de mayor confianza con el caballo y las cosas que había elegido enviar con él,
cosas que tenían significados específicos dentro de la comprensión de su pueblo sobre la obligación y el respeto. Y les dijo que los dejaran en el rancho, que regresaran y le contaran lo que habían visto del lugar y del hombre. Lo que informaron fue un rancho que parecía trabajo, no dinero. La clase de diferencia que le dice algo a un hombre. Sin señales de la particular clase de descuido que viene de la arrogancia, sin cosas rotas dejadas rotas por falta de cuidado, sin desperdicio. Un solo peón que se movía como si conociera la tierra. Y el hombre mismo, que había aceptado lo que dejaron con una quietud que sugería que entendía a algún nivel que no era ordinario. Kuruk pensó en ello durante 3 días. Luego tomó una decisión que sorprendió a algunos de los hombres más jóvenes de su banda y que no sorprendió en absoluto a aquellos que habían estado con él el tiempo suficiente para saber cómo pensaba. La mañana en que los apaches aparecieron en el rancho de Cal no fue aterradora de la forma en que él se había medio preparado para que lo fuera. Estaba dentro haciendo café cuando Doyle le golpeó el marco de la puerta y dijo en voz baja: «Tienes que salir». Y el tono de su voz era cuidadoso más que alarmado. Cal dejó su café y salió. Había 7 de ellos a caballo en el borde de su propiedad, justo más allá de la línea de la cerca. No estaban dispuestos de forma amenazante. Sin armas desenfundadas, sin exhibición de números destinada a intimidar. Simplemente estaban allí, presentes en la luz de la mañana temprano, y entre ellos Cal reconoció el caballo con la trenza todavía en su crin. Y sobre el caballo vio a la muchacha. Estaba sentada erguida y tranquila, observándolo con aquellos ojos oscuros y serios. Y a su lado había un hombre mayor cuya presencia cargaba el tipo de peso sin prisa que Cal asociaba con personas que habían pasado una vida tomando decisiones de las que dependían las vidas de otros. Caminó hacia ellos lentamente, se detuvo en la cerca y esperó porque parecía lo correcto. El hombre mayor habló algo en su propio idioma, y la muchacha tradujo en el inglés cuidadoso que le había enseñado un misionero 2 años antes y que había practicado en secreto desde entonces, encontrándolo útil de formas que no había esperado. «Mi padre dice que le diste tu caballo a alguien que lo necesitaba y no pediste nada a cambio, y cuando te amenazaron por ello, no cambiaste lo que habías hecho». Cal asintió lentamente. La muchacha continuó. «Dice que esa es una clase de comportamiento para el que su gente tiene una palabra. No se traduce fácilmente. Significa algo como actuar correctamente cuando no hay testigos ni recompensa. Dice que es raro en cualquier persona. Dice que quiere saber si eres así en todas las cosas o solo a veces». Cal pensó en eso un momento. Miró al hombre mayor, luego a la muchacha y luego de nuevo al hombre mayor. «Intento serlo. No siempre lo consigo, pero lo intento». La muchacha tradujo y el hombre mayor se quedó callado un momento, luego dijo algo breve. Ella dijo: «Dice que esa es la única respuesta honesta y que las respuestas honestas también son raras». Luego hubo una pausa y ella dijo: «¿Quieres saber si tu agua es buena?». Cal casi sonrió. «Viene de un manantial», dijo. «No se ha secado en 3 años». Ella tradujo y el hombre asintió una vez. Luego desmontó, lo cual no era algo que Cal había esperado, y caminó hasta la cerca y esperó. Cal levantó el pestillo, abrió la puerta y la dejaron pasar. Se sentaron en el porche, Cal y el hombre mayor, mientras la muchacha se movía entre ellos como un puente de lenguaje. Doyle preparó más café y lo sacó sin ceremonia, repartiendo tazas con la competencia callada que Cal siempre había valorado en él, la capacidad de tratar algo inusual como si fuera ordinario. El nombre del hombre era Kuruk. Había guiado a su banda por esa parte del territorio durante años, encontrando los espacios entre las patrullas del ejército, las compañías mineras y los colonos, manteniendo a su gente en movimiento, alimentada y relativamente intacta en un mundo que se contraía a su alrededor con una constancia que él no fingía que fuera otra cosa que lo que era. Había aprendido cuándo ser invisible y cuándo la visibilidad era más útil. Había aprendido la diferencia entre hombres blancos que temían a su gente, hombres blancos que la odiaban y hombres blancos que simplemente no sabían qué pensar. Dijo que había conocido muy pocos de los últimos que además estuvieran dispuestos a actuar antes de haber terminado de pensar. Cal escuchó todo esto a través de la traducción de su hija y dijo muy poco porque no había mucho que decir y porque la conversación tenía una cualidad que no quería perturbar con palabras innecesarias. De lo que más hablaron al final fue de cosas prácticas: agua, el movimiento de ciertos grupos de jinetes por el territorio, la ubicación de fuentes de agua que Cal no conocía y la calidad del pastoreo en la parte norte de su rancho.
Hablaron del hombre de barba roja y los dos jinetes que lo acompañaban, y Kuruk confirmó lo que Cal ya había sospechado, que aquellos hombres eran conocidos, que habían sido responsables de cosas que Cal no iba a pedirle que detallara y que volverían. Esta es la parte de la historia donde la mayoría de la gente cree que sabe lo que viene después. Imagina que lo que se formó entre estos dos hombres fue una alianza formal, un acuerdo escrito en apretones de manos y promesas, una transacción de beneficio mutuo medida cuidadosamente como mercancía en un mostrador de tienda. Pero no fue así. Lo que se formó fue más silencioso y más duradero que cualquier acuerdo. Fue el entendimiento particular que se desarrolla entre personas que han reconocido cada una algo en la otra que no esperaban encontrar y que son lo bastante honestas como para dejar que ese reconocimiento permanezca sin intentar convertirlo en algo que no es. Kuruk se marchó con su gente antes del mediodía y no dejó atrás nada que pudiera contarse o medirse. Ni papel firmado, ni palabras formales. Lo que dejó fue simplemente el conocimiento en ambos lados de que algo había cambiado. Que la tierra entre el territorio de Kuruk y el rancho de Cal tenía ahora una cualidad diferente. Una clase de permiso que corría a través de ella y que no había estado allí la semana anterior. El hombre de barba roja regresó 2 semanas después y esta vez vino con 6 jinetes en lugar de 2. Y esta vez vino al atardecer, cuando la luz era difícil y el terreno jugaba en contra de un hombre que intentaba ver claramente a la distancia. Cal los oyó venir desde el abrevadero donde estaba terminando la rutina de la tarde. Caminó hasta el porche, se quedó allí y los observó acercarse con el Winchester en la mano y su corazón haciendo lo que siempre hacía antes de un problema, volverse muy callado y muy firme, como si hubiera decidido ser útil. Pasaron la cerca sin detenerse, que fue lo primero, y se abrieron en abanico mientras avanzaban, que fue lo segundo. Y Cal entendió que esto no era una visita que tuviera ningún elemento de conversación restante. No dijo nada. Levantó el rifle, puso el pecho del hombre de barba roja en la mira y dijo: «Hasta ahí llegan». El hombre detuvo su caballo y lo mantuvo allí, el animal bailando debajo de él en la mala luz. Detrás del hombre de barba roja, 2 de los jinetes habían comenzado a moverse hacia la izquierda de Cal, angulando hacia el lado ciego del granero. Cal los siguió con el rifle y se detuvieron. Era un hombre solo con un rifle, y ellos eran 6, y todos los presentes entendían la aritmética. Lo que pasó después fue algo que Cal pasaría mucho tiempo después intentando describirle a Doyle y nunca encontrando del todo las palabras correctas. Desde la oscuridad más allá de la cerca norte llegó un sonido. No fue un grito ni una señal, nada que pudiera llamarse dramático. Fue un silbido bajo que subió y luego bajó, y luego fue respondido desde el este, y luego desde algún lugar en la ladera detrás del granero. Los caballos entre los 6 jinetes comenzaron a reaccionar antes que los hombres. Cabezas levantándose, orejas girando. Ese conocimiento animal de estar rodeados trabajando más rápido que el razonamiento humano. Uno de los caballos se giró de lado y se negó a avanzar, y cuando el jinete lo empujó, dio un paso hacia atrás en su lugar. El hombre de barba roja miró a su alrededor en el desierto que se oscurecía, y por primera vez desde que Cal lo había conocido, vio algo en el rostro del hombre que reconoció de otras situaciones, la particular cualidad de quietud que llega cuando una persona se da cuenta de que los números no son lo que pensaba. 3 silbidos más llegaron desde direcciones diferentes. Cal bajó ligeramente el rifle y dijo en tono conversacional: «Creo que deberían marcharse ahora». El hombre del caballo que se giraba ya se había quebrado y cabalgaba hacia la cerca. Los demás lo vieron marcharse, luego otros 2 lo siguieron, y luego el resto, y el hombre de barba roja fue el último en irse, y se fue sin mirar atrás. Cal se quedó en su porche hasta que el sonido de ellos desapareció. Luego se quedó un rato más en el silencio que siguió. Después de un tiempo llegó un sonido desde la oscuridad cerca de la línea de la cerca, una sola llamada suave, y Cal levantó una mano hacia ella, hacia la presencia invisible en el país oscuro más allá de su propiedad, y mantuvo la mano levantada un momento y luego la dejó caer. Entró, dejó el rifle sobre la mesa y se sentó. Doyle apareció en la puerta desde la habitación trasera donde había estado esperando con su propia arma. «Eran apaches ahí fuera», dijo. «Sí», dijo Cal. Doyle se sentó frente a él y se quedó callado. Después de un rato dijo: «Vigilaron el lugar». «Así parece», dijo Cal.
Se quedaron en silencio durante mucho tiempo después de eso, la llama de la lámpara apenas moviéndose en el aire quieto de la cabaña, el desierto oscuro y vasto más allá de las ventanas, y Cal pensó en la muchacha corriendo a través de la tierra agrietada con los pies descalzos y la mandíbula apretada. Y en el momento en que se bajó de aquel caballo sin saber qué vendría de ello, y en la extraña aritmética de la frontera que decía que un hombre actuando correctamente en un pequeño momento en un lugar vacío podía encontrarse sostenido por algo más grande de lo que tenía razón para esperar. El hombre de barba roja no fue visto de nuevo en esa parte del territorio. Ya sea que se mudara a terreno más fácil o que lo persuadieran de alguna forma que Cal nunca supo, el resultado fue el mismo. La primavera siguiente fue la más húmeda en 3 años, el agua de Cal corrió bien y su ganado salió de la temporada mejor de lo que lo había hecho desde su primer año en la tierra. Contrató 2 peones más, arregló correctamente la cerca norte y cavó un tanque de agua secundario en el pastizal lejano. Se avino al rancho 2 veces más ese año, una con otras 2 mujeres de la banda que habían oído hablar del manantial y querían verlo, y otra sola, llevando una segunda pieza de cuero trenzado más pequeña que la primera, que Cal entendió que estaba destinada al caballo más que a él. La puso en la brida del caballo y cuando la gente del pueblo preguntaba por ella, que lo hacían porque los hombres en lugares pequeños notan todo, él decía solo que la había conseguido en un trueque. No explicaba el trueque. Algunas cosas llevan su significado precisamente en su no ser explicadas, en el espacio entre lo que pasó y lo que se dice sobre ello, que es donde un hombre vive en relación con las partes más verdaderas de su propia historia. Mantuvo la pluma sobre su mesa hasta el día en que vendió el rancho, que fue muchos años después. Y cuando empacó sus pocas pertenencias, la pluma se fue con él. Hay una versión de la frontera que ha sido contada muchas veces y en muchas formas, la versión en la que la tierra pertenece a aquellos lo bastante fuertes para tomarla y retenerla, donde la bondad es debilidad, la distancia es seguridad y cada extraño es una amenaza hasta que se demuestre lo contrario. Cal Rean había oído esa versión toda su vida. Incluso había vivido según ella durante una temporada. Pero la tarde en que se bajó de su caballo y extendió las riendas a una muchacha que corría por su vida, había tomado una decisión diferente. Y lo que le devolvió esa elección en las semanas y meses que siguieron no fue la clase de recompensa que se cuenta o se exhibe, no la clase que hace que una historia sea limpia y fácil de resumir. Fue más silencioso que eso, más extraño que eso y más duradero que eso. Fue el conocimiento de haber actuado una vez de una forma que podía mirar con firmeza sin estremecerse en un momento en que le costó algo real y el resultado era completamente desconocido. Eso no es algo pequeño. En un territorio donde la mayoría de los hombres pasaban sus vidas intentando tomar tanto como pudieran antes de que algo los tomara a ellos, era, a su manera discreta, algo cercano a todo. Si esta historia se quedó contigo, deja un like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Más historias de la frontera donde cada elección deja una marca en la tierra y en las personas que tuvieron que tomarla. Y dinos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Cal? ¿Te habrías bajado de ese caballo? Queremos saber de ti. Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.